Vamos a orar y vamos a empezar, ¿les parece? Padre, gracias por este tiempo, Señor. ¿Sabes? Hoy quiero rogarte que tu Espíritu Santo sea derramado en nosotros. Y te pido a ti, Espíritu Santo, que tú transformes nuestros corazones. Pablo nos escribió allá en Romanos que no nos acomodáramos a este mundo, y a veces, Señor, por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos, le damos mucho pie al mundo, Señor, y nos olvidamos de ti. Te pido que hoy, a través de este estudio, Señor, de esta prédica, tú nos redargullas, nos instruyas, nos corrijas, nos enseñes y nos des un corazón dócil, Padre, para escucharte a ti. Gracias por este tiempo hermoso y todo te lo quiero pedir, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, como se dan cuenta, la serie que estamos viendo es esta pregunta que a más de uno le puede pasar, ¿no? ¿Por qué a veces siento que Dios está ausente? Yo creo que a más de uno en alguna dificultad, en alguna adversidad, le ha pasado, ¿no? Pensar, ¿dónde está Dios? Si yo leo, oro, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y como les decía la semana pasada, lo que vamos a ver nosotros es el libro de Esther, porque a través del libro de Esther nosotros vamos a darnos cuenta que en ese libro no se menciona a Dios. Entonces es muy interesante ver cómo en un libro de la Biblia no encuentras a Dios, o sea, no lo ves mencionado. Entonces para cualquiera puede ser como mucho ruido, ¿no? Como decir, qué raro que aquí no lo mencionen. Y yo les decía la semana pasada que para algunos eruditos bíblicos esto es, algunos no lo consideran. Algunos dicen, no puede ser porque Esther no menciona a Dios. Entonces eso es una cosa que les había mencionado solamente para que lo tengan todo, estemos en la misma jugada todos, ¿no? Y les decía la semana pasada que el rey es mencionado 150 veces, entonces es como, ¿por qué no se menciona a Dios y el rey aparece 150 veces? Luego veíamos que para ese momento del libro llevaban 100 años exiliados los israelitas. Entonces imagínense el reto de haber estado fuera de su país durante 100 años, ¿no? Y pensar que a lo mejor Dios ya se había olvidado de ellos por completo. Luego vimos que el nombre del rey, que es Asuero, que es en hebreo, y Jerjes es en griego, ¿no? De hecho, hoy en algunos versículos se los puse en griego, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a ver, la semana pasada vimos el capítulo 1, que estábamos viendo, si se acuerdan, el feminismo y el masculismo sin Cristo. ¿Se acuerdan? Eso fue el primer capítulo. Y entonces veíamos las decisiones que tomó Vasti y las decisiones de Asuero, que no es conforme el Señor lo dice. Y ahora lo que vamos a ver en el capítulo 2, le puse así como subtema, decisiones. El resultado de las decisiones que estos dos fueron tomando y que nos dan una enseñanza a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer versículo del día. Esto viene en Esther 2:1 y dice así, fíjense. Una vez que se le pasó el enojo, ya que se calmó don Asuero, ¿no? O Jerjes, como dice ahí, comenzó a pensar en Vasti y en lo que ella había hecho y también en el decreto que él había firmado. Quiero que piensen en este varón. Ya se le bajó el enojo. Acuérdense que su esposa lo había despreciado en su corazón. Algo que no está bien, ahorita voy para allá. Pero quiero que piensen en este hombre que de repente dice sí, ya me divorcié. Y le está pesando, ¿ok?, esta decisión que él ha tomado. ¿Qué pasó ahí? Si se acuerdan y nos vamos no nos vamos a ir, pero en el capítulo 1 al final, dicen que lo que pasó con Vasti es que ella lo despreció en su corazón. Y les voy a dar un tip a todas las mujeres aquí que están jóvenes y que no se han casado. Cásense con un hombre que admiren. Cuando tú como mujer no admiras a tu esposo, tu matrimonio empieza a estar en problemas. Y eso es lo que pasó. Entonces, Vasti lo desprecia en su corazón y el hombre se enojó. Puede ser un hábito muy fácil, ¿ok? Entonces, sé que hoy, desgraciadamente, tenemos esta idea metida hasta en la iglesia de pensar que la mujer tiene que cumplir con cosas del hombre y el hombre con cosas de la mujer. Eso no es bíblico.
Dios tiene un diseño perfecto y cuando lo cumplimos vamos a ver el milagro de Él en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Pero a veces inclusive como creyentes le damos pie a esas cosas y decimos, sí, sí es cierto, ya tenemos más años en esta tierra y sí esto se escucha más moderno. Y nos olvidamos de la palabra de Dios. Por eso hay un versículo que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y a veces nos pasa porque dejamos de leer la Biblia. Y entonces empezamos a ver demasiado el mundo, lo escuchamos demasiado y decimos, pues no está tan mal lo que dice, ¿no? Y luego, desgraciadamente, vemos las consecuencias como las estamos viendo ahora en una sociedad completamente desquiciada. Entonces, pero quiero que vean cómo no fue la primera mujer que despreció en su corazón a su esposo. Había otra. Ya había pasado para este momento. Y despreció a un tipazo, O sea, su esposo era un tipazo. Y lo despreció. Algunos ya se han de imaginar quién es. Esto viene en 2 de Samuel 6:16. Fíjense lo que dice. Sucedió que cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana. Y al ver al rey David saltando y danzando delante del Señor, lo menospreció en su corazón. O sea, lo deshonró. Cuando ustedes ven la palabra honra, honra tiene que ver con apreciar, con darle un precio más alto a algo. Aquí lo despreció, lo deshonró a su esposo en su corazón. Eso le puede pasar a cualquier esposa al día de hoy. Que en su corazón, no se lo dice al esposo, pero en su corazón lo menosprecia, ¿no? No es algo que te vaya a ayudar, al contrario, va a provocar la ira como provocó la ira del rey Asuero que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces eso te puede pasar. Entonces quiero que vean lo que sucede cuando se toman decisiones sin Cristo, ¿ok? Y aquí tú ves entre Asuero y Vasti, y hay una cosa que se me olvidó decirles ahorita que vimos el primer pasaje de Esther. Ponga el de atrás, hijo, por favor, solamente para que vean. ¿Se dan cuenta de algo? Dice ahí, se puso, el cronista a propósito solamente pone Vasti. ¿Qué le falta a Vasti ahí? Reina, ya no es la reina, por la decisión que tomó, ¿ok? Entonces solo quiero que se den cuenta cómo nuestras decisiones tienen un efecto en nuestra vida. Puede que te guste, puede que no te guste, pero puede pasar. Ahora, esto se los estoy hablando, no, aquí hay gente de todo, ¿no? Hay gente que puede estar casada, puede que no. Yo quiero que escuches todo lo que el Espíritu Santo te va diciendo a ti, porque a cada uno de nosotros nos habla en especial. Vamos al siguiente pasaje. Esta es la primera decisión. Tanto Asuero como Vasti tomaron sus decisiones y esto rompió una familia. Aunque los reyes de esa época eran mujeriegos y no estoy diciendo que eso esté bien. Pero bueno, rey Vasti perdió su reinado, ¿ok? Y ya nada volvió a ser igual. Entonces hay que tener cuidado con lo que escuchamos de la sociedad. Algunas mujeres a veces se le empieza a meter la idea, no, me voy a divorciar de mi esposo. No es algo de Dios, ¿no? Hay situaciones a lo mejor que ustedes podrían decir, bueno, es que en esta situación hay algunas excepciones, pero para todo necesitamos la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces vamos a la segunda parte, quiero que vean esto. Esther 2, versículos 2 al 4. Dice, entonces dijeron los jóvenes que servían al rey, entiéndase los barberos del rey, no los barberos que cortan, ¿verdad? Ok. Búsquense para el rey jóvenes vírgenes de hermosa apariencia. Dice, nombre el rey oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan en Susa, la capital, a todas las jóvenes vírgenes de hermosa apariencia en el harén que está bajo el cuidado de Hegai, eunuco del rey y guardián de las mujeres, y provéase de su tratamiento cosmético. Dice, la joven que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Este consejo agradó al rey y así lo hizo, ¿no? Ok. Solamente para que sepan, esto era terrible para los... Ustedes imagínense, todos los papás que aquí tienen una mujer, que tienen una jovencita de hija, ¿no? Esto era terrible para esos padres, porque no era si querías, O sea, no era decir, bueno, ¿te gustaría presentar a tu hija para que fueras? Pues no.
Era, la vas a presentar. Y si la presentas, ya no la vas a volver a ver. O sea, no crean que era algo, ¡ay, qué honor! No. ¿No? Solo para que entremos en el contexto de lo que está pasando acá. Ok, ahora, les quiero hablar aquí a los jóvenes, igualmente a los varones. Tenemos que tener mucho cuidado a quién le pedimos un consejo. Aquí tienes a unos cuates que básicamente le están diciendo a Asuero, yo te presento una amiga, tú no te preocupes. ¿Cuál es el problema? ¿No? Hicieron un concurso de belleza para agradar al rey. Eso es lo que está pasando. Pero si tú te das cuenta, o sea, si esto lo pasamos a nuestra época, eso es exactamente a veces lo que pasa entre varones. A veces puedes tener amigos así, que te quieran dar un consejo que no es conforme al Señor. En la semana, no me acuerdo si en la semana o la semana pasada estaba leyendo Segunda de Samuel, y entonces hay un pasaje donde Jonatán se va y se encuentra con David, y solamente se va y se encuentra con él para decirle, confía en Dios. Y cuando yo leía eso le decía a Dios, Dios, yo quiero amigos así. No que me endulcen el oído, no que me digan lo que quiero escuchar, no. Amigos que me alienten a seguirte a ti. En este caso, estos cuates obviamente lo único que quieren es caerle bien al rey. Pues es el rey, ¿no? Entonces pues quieren agradarlo, eso es lo que quieren básicamente. Entonces tienen que tener mucho cuidado, caballeros, porque luego a lo mejor ustedes están en grupos donde les ponen cosas equivocadas. Les mandan pornografía, se burlan de las esposas. Esos no son amigos. Entonces, a veces no nos damos cuenta de eso. Y tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Porque sí nos influyen. Entonces vean lo que sí es un amigo. Dice Proverbios 27:6. Más confiable es el amigo que hiere que los abundantes besos del enemigo. ¿Se dan cuenta? O sea, a veces queremos buscar al amigo que nos va a endulzar el oído, que nos va a decir lo que queremos escuchar, pero aborrecemos al amigo que nos dice lo que necesitamos escuchar. ¿No? Ese no nos gusta. No, contigo no voy, no, porque yo ya sé lo que me vas a decir. ¿No? Bueno, ese es tu amigo. Recuerdo la historia de un joven que tenía otro amigo joven, y entonces este muchacho le dijo algo que tenía que escuchar el otro, y hizo berrinche, ¿no? Mi mamá diría, hizo mimiquis, ¿no? Y entonces dejó de hablarle. Al tiempo le volvió a hablar, porque uno reconoce cuando uno tiene un buen amigo, ¿no? Bueno, de eso sí se tienen que rodear jóvenes. De gente que realmente los aliente, de gente que los edifique, que no siempre les va a comprar sus pretextos, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado como varones con quién nos juntamos. Es muy fácil encontrar gente que nos alabe, que nos adule, eso es muy fácil. Lo difícil es encontrar a alguien así, ¿no? Que nos diga la verdad aunque duela. Pero eso es un amigo. Eso es un verdadero amigo. Por eso no se encuentran muchos, se encuentran pocos. Hay otro que es solamente una advertencia, que esto viene en Proverbios 1:10. Dice, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. En la semana un joven salía de viaje y entonces le mandaba yo un mensaje y le decía, hijo, te voy a decir este pasaje que yo se lo decía a mi hijo cuando iba a la prepa. Cuando salía me acuerdo que le decía, hijo mío, y él me decía el versículo. ¿Por qué? Porque esto es verdad. Allá afuera va a haber muchos que te van a querer engañar, muchísimos. Y les cuento una anécdota que le escuchaba un empresario. Dice que estaba casi a punto de quebrar su empresa y que llegaron a ofrecerle, él tenía barrotes, y entonces llegaron a ofrecerle una mercancía que era robada a un precio, pues si no sé, si valía 10 pesos cada pieza, se la daban en 7, pónganle, ¿no? Y entonces, pues imagínate, a punto de quebrar y de repente te llega la oportunidad de oro, ¿no? Y entonces cuenta él, dice, yo lo vi y en ese momento dije, con esto salgo en la empresa. Y dice que su papá, o sea, escuchó y todo y le dijo, ni se te ocurra, ¿eh? Prefiero estar 1000 veces quebrado que hagas eso para salvar la empresa. Dice, se me quedó en la cabeza y no lo hice.
Básicamente era esto: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Iba a salvar la empresa, pero a costa de toda su reputación. Entonces, segunda decisión, cuida con quién te juntas. Siempre hay que cuidar con quién nos juntamos. Vamos al siguiente pasaje de Esther, 2:7. Aquí va a aparecer Esther, porque alguno de ustedes dirá, oye, ¿y Esther? ¿No? A lo mejor alguno leyó, a lo mejor alguno no leyó y dijo, pues yo creo que Dani se le olvidó Esther. No, aquí va a aparecer. Bueno, primero va a aparecer Mardoqueo. Fíjense, dice, Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa. Esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. ¿Ok? Mardoqueo es un nombre que viene de un dios que se llama Marduk, o sea, tampoco crean que es así un nombre muy bonito, pero quiero que empiecen a ver el cuidado de Dios en la vida de Esther y en la vida de nosotros en general. Si se dan cuenta, aquí el cronista nos deja esta escena de, era huérfana de madre y de padre. Y entonces a lo mejor alguno diría, bueno, ¿qué futuro podría tener Esther? Sin embargo, dejó a este primo, que es Mardoqueo, que va a adoptarla. Y ahí tú empiezas a ver la mano de Dios, cómo movió el corazón de Mardoqueo y la tomó como su hija. Hadasa significa arrayán. Digo, para que vean así lo que es un arrayán, les pusimos una foto, eso es un arrayán, ¿no? Hay bosques de arrayanes en Argentina que son preciosos, los pueden ver. Y Esther viene también de una diosa que se llama Ishtar, pero en hebreo significa oculto. Y entonces algunos dicen que el libro de Esther tiene como este significado en hebreo, es oculto, es porque la gracia de Dios al parecer está oculta, ¿no? Porque tú vas a ir viendo cómo se va moviendo Dios y cómo va moviendo corazones, cómo va moviendo todas las circunstancias para que su propósito se cumpla, ¿no? Y es precioso ir entendiendo esto porque entonces uno va confiando en Dios. Aquí, si se dan cuenta, Esther pudo haber dicho, pues ya no tengo futuro, ya se murió mi mamá, mi papá, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero hay un Dios. Y cuando tú empiezas a confiar en Dios y a serle fiel, esto es muy importante, Dios empieza a hacer su obra en ti. Pero es importante esto de la fidelidad. Porque la fidelidad no tiene que ver con las circunstancias. Tú te mantienes fiel a Él a pesar de las circunstancias. Entonces, aquí vamos a ver en este libro algunas cosas que de repente los que saben la ley se van a dar cuenta que habrá cosas que ellos están transgrediendo la ley de Moisés. Y algunos van a decir, oye, pero esto no venía en la ley, esto están rompiendo la ley. Pero lo que pasa es que al final, cuando estamos siendo guiados por Dios, el mandamiento, como alguna vez, como lo explicaba en la semana, la ley se resume, Jesús la resumió en dos cosas: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amar al prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esto de Esther. Vamos a ir al que sigue, Esther 2:9. Dice, la joven agradó a Hegai, o a Gay, dice en otra versión, y se ganó su simpatía. Ok, esto es raro. ¿Por qué es raro? Miren, las van a meter en un harén. Entonces, el cuate era un tipo malo, vamos a decirlo, ¿no? Entonces no era fácil ganarse, se querían ganar el favor de él todas, porque eso te ponía un puntito arriba para que tú fueras la reina, porque lo que estaban concursando estas mujeres era para ser la reina, ¿ok? Entonces, quiero que noten otra cosa. Mardoqueo está obedeciendo. También la pudo haber ocultado y haber dicho, no, mija, tú no vas a ese lado, porque yo sé lo que va a pasar. Ahorita les voy a explicar qué va a pasar. O sea, esto no crean que es un cuento de color de rosas. Bueno, sigo leyendo. Dice, por eso él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Le asignó las 7 doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Entonces imagínense que todas llegan, ¿no? O sea, imagínense ustedes los concursos de belleza. ¿Cómo creen que se llevan ahí las muchachas? ¿Ustedes creen que de veras es, claro, ten mis cosméticos, mira, úsalos? ¿Tú en serio crees?
Ha de estar una tensión ahí horrible, ¿no? Porque pues la cosa es que seas la Miss Universo, ¿no? Así era esto, ¿eh? O sea, los harén era una cosa espantosa. Entonces, que ella se ganara el favor, o sea, ustedes imagínense, hacía todas, ¿no? En la sala ahí, todas, y de repente este hombre se dirige hacia Esther y le dice, tú ven para acá. A ella me le dan los mejores tratamientos, me la mandan al spa, y todas, ¿y yo? Y las 7 mejores doncellas se las dan a ella. ¡Ay, chis! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ganó esa gracia? ¿No? Por eso aquí dice, le agradó y se ganó su simpatía. En otra versión dice, obtuvo gracia. Entonces, cuando uno piensa en, oye, ¿por qué le pasa esto a Esther? Quiero primero recordarnos que la gracia es un favor inmerecido, es un regalo de Dios que podemos obtener, pero que no lo merecemos. Alguno dirá, bueno, no se puede obtener. Pues sí, no se puede obtener. Te lo da Dios. Y en el caminar con tu fidelidad a Él, a Jesús, vas obteniendo gracia, ¿no? Entonces de repente, oye, ¿cómo entraste a ese trabajo? No sé. Fui a la entrevista, de repente me dijeron que me aceptaban y pues ahí estoy, ¿no? Oye, ¿cómo vendiste eso? No sé, ¿no? Algunos muchachos les diremos, ¿cómo te hizo caso tu esposa? No sé, gracia. Pues sí, solamente, ¿no? Bueno, ok. Entonces quiero que vean de dónde viene la gracia, porque a veces nos podemos perderla. Entonces quiero que vean que dice Proverbios 3:34. Dice, ciertamente Él se burlará de los que se burlan, pero a los humildes concederá gracia. Entonces, lo que te puede estar implicando este pasaje que estamos viendo de Esther, es que Esther era humilde, de corazón. Hasta este momento, Esther está obedeciendo, está haciendo la voluntad de Dios, ¿ok? Y cuando uno está así, uno puede obtener, digo, la palabra a lo mejor no es correcta de obtener, pero uno tiene este favor de Dios inmerecido simplemente porque te mantienes fiel, no porque lo merezcamos, pero bueno, el Señor en su misericordia da gracia, ¿no? Hoy estaba leyendo esta oración que le hace Salomón a Dios cuando acaba de construir el templo, y es impresionante ver cómo le va diciendo, ¿no? Le va diciendo, mira, si tú andas en mis decretos, en mis mandatos, y los pones por obra, y me escuchas, y obedeces, Salomón, y te mantienes fiel a mí, entonces yo voy a cumplir mi promesa contigo. ¿Y cuándo se empezó a desmoronar todo? Cuando empezó a ser infiel a Dios. Pero si ustedes leen con cuidado, hay otras cosas que empiezan a pasar desde antes que ya no eran correctas delante de Dios. Pero todavía seguía bendiciéndolo. Cuando presentó infidelidad, en ese momento dijo, hasta aquí llegaste, Salomón. Nosotros nos tenemos que mantener fieles a Dios, como ahorita vamos a ver de Esther. Fíjense por qué. Porque algunos dirán, bueno, ¿y dónde ves la actitud humilde de Esther? Miren qué dice Esther 2:10. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, pues Mardoqueo le había mandado que no lo dijera. Entonces tú estás viendo cómo Esther está obedeciendo a Mardoqueo. Entonces, jovencitas que todavía no se casan, si tú no eres capaz ahorita de obedecer y honrar a tu papá, es muy difícil que puedas llegar a obedecer y honrar a tu esposo. Es algo que Dios tiene que trabajar en ti. Piensen en Esther. Esther también pudo haber de repente crecido y decirle a Mardoqueo, bueno, tú ni mi papá eres, ¿yo por qué te voy a hacer caso? Sin embargo, nos deja el cronista esta escena así como diciendo, pongan atención, porque esta mujer está obedeciendo a Mardoqueo, contrario a Vasti, que no obedeció. Entonces aquí tú puedes empezar a sacar tus conclusiones y decir, bueno, pues yo quiero hacer lo que me da la gana. Adelante. Ahorita vamos a ver en la última decisión qué es lo que anhela el Señor. Pero si se dan cuenta, esta humildad de obedecer a un primo que se queda y la cuida y la protege y dice, no vayas a decir de qué pueblo eres, por favor, cállate, Esther. Y Esther guarda silencio.
Eso es lo que vemos hasta este momento. Entonces, ¿cuál fue la tercera gran decisión? Agradar a Dios. Y tú vas viendo la mano. ¿Por qué esta mujer tiene gracia delante de este eunuco? Porque estaba en su corazón agradar a Dios. Punto. Y tú puedes obtener esa gracia cuando te dedicas a agradar a Dios. Ojo, Él ve el corazón. Dios. Tú puedes venir el domingo con un motivo equivocado a la iglesia. No, Dios ve el corazón, ¿se acuerdan? Cada que yo pienso en eso, se me viene a la mente el momento en el que Samuel, ¿no?, llega con Isaí, con el papá de David, y sale el primogénito, y para pronto Samuel dice, usted va a ser el rey de Israel, o sea, guapo, alto, pues es él. Y Dios me lo pone quieto y le dice, a ver, mira Samuel, no, tú ves solamente lo de afuera, ¿no? Pero yo no veo eso, yo veo el corazón, este no es. Entonces Dios ve nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo va a ver a Jesús? Justo un versículo antes, en el capítulo 2 de Juan, le dice, pero no tenían necesidad de que nadie le dijera nada, porque él sabía lo que había en el corazón. Entonces, agradar a Dios no es algo religioso, es algo que vivimos desde nuestro corazón. Yo puedo leer la Biblia pensando, y con vergüenza se los digo, cuando yo todavía no recibía a Cristo, leí un libro de estos motivacionales y en ese libro decía que había que leer el libro de Proverbios para que te fuera bien. ¿Y qué creen que hice? Pues leí el libro de Proverbios. ¿Qué entendí? Nada. ¿Me fue bien? No, me estaba yendo peor. ¿Por qué? Porque no es así. No es algo como nosotros lo podemos definir, ¿no? Necesitamos ese corazón nuevo, como hace rato decía don Sebas, que es a través de donde se viene el espíritu nuevo. Y entonces empezamos a vivir esta vida sobrenatural. Porque vivir para Cristo no es ni fácil ni difícil, es sobrenatural. Algunos me dicen, es difícil. No, no es difícil, es sobrenatural. No lo podemos hacer nosotros. Pero cuando lo buscas, empiezas a decir, oye, Dios está provocando en mí cosas diferentes. Claro. Y esto es lo último que vamos a ver. Quiero que vayan a Esther 2:17. Dice, el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella halló gracia y favor delante de él, más que todas las demás jóvenes vírgenes. Él puso la corona real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, otra vez el autor nos dice que ella halló gracia y favor delante del rey. Más que todas. O sea, ahí había otro, o sea, piensen, era un Miss Universo. O sea, había otras muchachas muy guapas delante del rey. ¿A cuál escoges? Y ella halló gracia delante del rey para que ella fuera elegida. Y con el continuar de la historia vamos a ver por qué. Pero todo esto está pasando porque desde el corazón de Esther tú estás viendo una obediencia a Dios. Y con esto quiero terminar hoy. Miren, aquí hay un contraste que nos dejan, como les decía al principio, entre Esther y Vasti. Y estás viendo una mujer que se sujetó y otra mujer que no se sujetó, y ahí tienes las consecuencias. Ahora, más allá de eso, porque algunos pueden decirme, oye Dani, pero yo ya no estoy casado o casada. Miren, aquí lo importante para Dios es que nosotros obedezcamos a Él. No importa cómo llegaste a Él. Eso ya no es importante, porque todos al final llegamos destrozados de una u otra manera. Lo que le importa a Él es si a partir de ese momento nosotros vamos a empezar a obedecerlo. Es como Pablo. Pablo, cuando tú lees Hechos 9:1, dice ahí que él venía respirando amenazas y muerte. Y entonces tú dices, oye, si él venía ahí, ¿qué lo lleva ahí en el versículo 6, si mal no recuerdo, a decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Y su vida cambió por completo, porque simplemente se dispuso a Dios, se dispuso a Jesús que estaba frente de él. Y es igual, tú decides si quieres tener una corona o no quieres tener una corona. Lo único ¿qué hago para la corona, Dani? Obedecer a Cristo, escucharlo a Él. Ahorita les leía que en la mañana cuando estaba leyendo a Salomón decía, wow, otra vez Dios diciendo, obedéceme, escúchame.
pero desgraciadamente nos han bombardeando con tantas historias allá afuera. Están queriendo hacer al hombre mujer y a la mujer lo están queriendo hacer hombre. Y a veces algunos de nosotros empezamos a creer esas historias y decimos, sí es cierto, tienen razón. Y eso es una mentira. Si usted hace la voluntad de Dios, no importa su situación civil ahorita, cualquiera que sea tu situación civil, si tú obedeces al Señor, tú vas a ver una vida abundante en tu vida. Como les he dicho yo, Jesús ofrece 2 vidas, la vida eterna y la vida abundante. Y muchos creyentes aseguramos la vida eterna, pero se nos olvida disfrutar la vida abundante porque dejamos de obedecer a Dios y empezamos a escuchar al mundo. Y no le hacemos caso a cuando dice Pablo en Romanos 12:2, no te vayas a acostumbrar a este mundo. Y a veces como creyentes nos empezamos a acostumbrar al mundo y empezamos a hacerle caso, escuchamos mucho, empezamos hasta a debatir y pensamos que la Biblia empieza a ser anticuada. Y eso es una mentira. Pero a veces por eso los creyentes dejamos de vivir una vida abundante y dejamos de experimentar el fruto del Espíritu. Porque eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere iglesias llenas, Dios quiere iglesias transformadas. Quiere tu vida transformada, quiere mi vida transformada, porque entonces va a pasar que la gente quiera, oye, que tú eres diferente. En la mañana me tocó ver lo de Salomón con la reina de Sabá. Y ese pasaje me parece increíble porque lo que yo alcanzo ahí a entender es, wow, esto es lo que sucede cuando un hombre está transformado completamente por Dios. Puede venir gente de tu trabajo, vecinos, familiares y decir, oye, ¿cómo le haces? O sea, bienaventurados, como le dicen a Salomón, no, bienaventurados estos tus siervos que están todos los días al lado de ti. Y qué padre sería que dijeran eso de nosotros. No porque somos perfectos, no, porque dependemos completamente de Dios. Y en esa obediencia empezamos a ser transformados para poder experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Y eso es con lo que quiero que nos vayamos hoy. Entendiendo que independientemente de la situación en la que estés, si eres joven, soltero, si estás divorciado, si eres viudo, viuda, como sea, Dios quiere bendecirte si lo obedeces, si le eres fiel a Él. Eso es lo que Él anhela, que nosotros nos mantengamos fiel a su nombre, a sus principios, guiados y llenos por su Espíritu Santo. Y por último les leo este pasaje, 2 de Timoteo 4:8. Porque así como a Esther le ponen una corona, esta es una corona que podemos obtener si nos mantenemos caminando con el Señor. Dice Pablo, por lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Es decir, que no falte temor de Él, en tu corazón y en mi corazón. Para que cada cosa que decidamos, la decidamos queriendo agradar al Señor y no a los hombres. Bueno, aquí le vamos a dejar, oramos y terminamos por hoy. Padre, muchas gracias por recordarnos que nos quieres una iglesia transformada. Te pido que tu Espíritu Santo nos siga llevando, que nos siga provocando el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Te pido que hoy seamos llenados de ti, Espíritu Santo. Te necesitamos para ser transformados, para que podamos experimentar ese fruto que solo tú das y con ese amor podamos amar lo que ama Jesús y amar como ama Jesús. Te pido que nos lleves a obedecer con ese amor, Jesús, con el que tú obedecías al Padre. Y llévanos a que no nos aferremos a las cosas, sino que nos aferremos a ti y a servir como tú serviste, Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Perdona las veces que no nos hemos mantenido fieles a pesar de que tú sigues siendo fiel, Señor. Bendícenos, Padre mío. Danos una semana que nos lleve a buscarte con todo nuestro corazón. Todo te lo quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.